Buenas tardes. Vamos a comenzar el último panel de la primera sesión. En este panel van a intervenir, en primer lugar, Pilar Aránzazu Herráez López, David González, Alberto Zapico y Miguel Ángel Amutio. La primera intervención, como os digo, corresponde a Aránzazu Herráez López, que es profesora de la Universidad Carlos III. Por favor, Aránzazu, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por acogernos en estas jornadas CERES. En esta ocasión venimos con un proyecto muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho y a continuación os voy a presentar. Yo trabajo en la Universidad Carlos III, en el Departamento de Ingeniería del Software, en Informática, y también trabajo en el Ayuntamiento de Leganés. Os quiero presentar un proyecto que, como nombre tiene, Validadoc, y os quiero contar, bueno, en primer lugar, pues la universidad se suma a la felicitación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que cumple su sede 50 años, y estamos aquí también con la intención de celebrarlo con vosotros. Estas jornadas para la universidad y para el ayuntamiento son unas jornadas muy entrañables porque, bueno, hay muchos amigos y muchos profesionales en la sala y siempre estamos encantados de vernos de nuevo cada año. Un poquito a modo de presentación, la Universidad Carlos III de Madrid tiene 3 sedes principales, una en Leganés, otra en Getafe y otra en Colmenarejo, y bueno, está reconocida en un ranking como una de QS de las 50 universidades más importantes del mundo. Dentro de mi departamento, en el que trabajo como investigadora, tiene 3 líneas de actuación. Una fundamental, que es de servicios de movilidad. Con algunas de las soluciones de movilidad estamos trabajando con la fábrica, en concreto con el sistema operativo iOS. Hay otra parte que se dedica, bueno, a tecnologías de la información con el objetivo de una gobernanza inteligente de las empresas, y otra que se dedica a la gestión de procesos y proyectos. En concreto, el proyecto Validadoc, queremos presentaros cuáles son los problemas que identificamos, cuáles son las razones o las problemáticas que veíamos en referencia a la gestión y a la tramitación de documentos originales electrónicos, cómo surgió la idea, por qué creemos que es el momento de su implantación y uso, y después os vamos a presentar cuál es la propuesta técnico y jurídica del proyecto, que es Validadoc. Bueno, pues el problema surgió en el Ayuntamiento de Leganés, en el Departamento de Atención al Ciudadano. Empezamos a trabajar con un proyecto que se llama Orbe, que probablemente muchos de vosotros utilicéis, una herramienta de registro telemático donde nos llegan todos aquellos apuntes registrales que veníamos procesando de manera tradicionalmente a mano. El sistema de ventanilla única, un ciudadano podía entregar una documentación con destino a otra administración, y aunque había un apunte registral, esa documentación física en papel se entregaba a través de correo certificado, correo ordinario o a través de un mensajero a esa entidad de destino. Llega Orbe, y Orbe permite digitalizar esos documentos. Hay una digitalización certificada y prácticamente online todas las entidades que estamos adscritas a ese servicio enviamos y recibimos apuntes registrales. Pero empezamos a ver que teníamos un problema y os lo vamos a presentar a continuación. ¿Qué nos pasaba? Que cuando un ciudadano venía con documentación original en soporte papel, el registrador validaba si realmente se trataba de un original que tenía un tampón, algo impreso, o una rúbrica o una firma, y lo entregaba al tramitador indicando en su diligencia que era un original. Si en caso contrario venía una fotocopia, indicaba claramente, al ver que no había un tampón con un sello o con una tinta azul o del color que fuera, pues que se trataba de una copia o de una fotocopia. Pero empezaron a llegar documentos que tenían una firma electrónica novedosa y reconocida por la Ley 11, pero que estábamos empezando a utilizar, y ahora os vamos a contar cuáles son los problemas que nos encontramos. El Ayuntamiento de Leganés tradicionalmente trabaja con la Universidad Carlos III por cercanía y porque los profesionales tenemos mucha relación. Yo en concreto trabajo en ambas entidades. Pusimos en manos de la universidad esta problemática. El laboratorio empezó a hacer muestras y estudió 100 sedes
electrónicas y jurídicamente válidas de 100 administraciones públicas españolas. De ese estudio, que probablemente a lo mejor no veáis, que en la documentación cuando tengáis en soporte PDF lo veréis más fácilmente, trabajamos con 100 sedes y nos dimos cuenta que el 71% de las sedes tenían su registro electrónico, es decir, tú podías adjuntar documentos, hacer una declaración responsable o firmar electrónicamente como que esos documentos podían tener valor de original y entregarlos a esa entidad. Y esa entidad te entregaba un justificante entre los cuales ese justificante en el 70% de los casos, 61, estaba firmado electrónicamente, pero un 40% de ellos tenía ese código que se llama Código Seguro de Verificación en el pie del documento. El Código Seguro de Verificación es una firma electrónica reconocida y que aparece en la Ley 11 como jurídicamente válida, que sirve o cuyo objetivo fundamental ha sido el que prevalezca la eficiencia y la validez jurídica en el intercambio de soporte de un documento de electrónico a papel, es decir, un documento que está firmado electrónicamente, si yo tramito con él electrónicamente y tengo las herramientas adecuadas, no tengo por qué tener ningún problema. El problema aparecería cuando yo imprimo ese documento. No tengo ningún valor probatorio electrónico ni en papel que me diga si ese documento es original o no, o una copia auténtica. En el momento que se reconoce y se autoriza de alguna manera el uso del CSV, todos los que tenemos un documento impreso en papel cuyo origen es un documento electrónico, tenemos la posibilidad de acercarnos a una sede, introducir ese código seguro de verificación, recuperar ese original electrónico, bastantearlo o compararlo y reconocer evidentemente que corresponde con ese original. Bueno, ¿qué ocurre cuando empezamos a trabajar y con estos documentos que tienen CSV y que una persona en el registro tiene que saber si son originales, corresponden con un original o no, y el tramitador puede estar seguro de que está haciendo uso de un documento jurídicamente válido? Pues empezamos a ver que cada administración pública en su código seguro de verificación tiene una tipología de letra diferente. A primera vista, pues no importa mucho que uno tenga un Tiny Roman, otro tenga un Arial, pero ahora os enseñaremos cuáles son los problemas que hemos identificado. Cada plataforma de validación es diferente. Vas a la plataforma de validación de la Carlos III, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Málaga, y en algunos sitios piden únicamente el código seguro de verificación, lo introduces, le das al botón y recuperas el documento. En otras ocasiones, para preservar la protección o la privacidad de los datos, piden el NIF del interesado. En otras ocasiones se pide el código o la fecha de expedición del documento, o en algunas ocasiones aparece un CAPTCHA. Esto hace que cada plataforma sea diferente. Los pasos para validar un documento son costosos y tediosos, es decir, que lo que antes llegaba a un registrador y a simple vista veía que se trataba de un documento original, salvo que fuera una falsificación muy así, uno podía ver que era un original, ahora le puede llevar mucho más tiempo. Y luego, otra de las cosas que nos podrían optimizar el tiempo en verificar cada documento es el uso de un lector automático. Y no es posible porque cada uno utilizamos un formato. Unos utilizamos códigos de barras, otros utilizan códigos BIDI, etc. Y ahora, a modo de ejemplo, pues por ejemplo, el pie de un documento expedido por la Universidad Carlos III, arriba a la izquierda pone un ID de documento. Una persona que no estuviera familiarizada con el código CSV no sabe si ese es el código de validación del documento o no. Debajo os presentamos otro pie de otro documento de otra administración pública donde aparece un BIDI. Una persona con un terminal y un lector de códigos BIDI leería, accedería a la URL y recuperaría ese documento. ¿Cuál es el peligro? Que una persona que está al servicio de la administración pública, que podría ser yo con un certificado de AP y demás, no estoy segura de si donde me lleva ese BIDI que viene de la mano de un documento de un ciudadano me va a llevar a una página segura, oficial, etcétera, con los riesgos que ello conlleva. Y por último, otro ejemplo de otro pie de otra administración pública, de un documento de un justificante de entrada en un registro electrónico, pues como podéis ver, aparece un número que abajo pone código seguro de verificación, se repite nuevamente abajo, en este caso con un formato de código de barras. Si una administración decidiera automatizarlo, tendría un problema, no tenemos ningún estándar.
Pues en el primer caso, imposible leer de manera automática. En el segundo caso, tendría que tener un lector de códigos vídeo o un lector de códigos QR. Y en el último caso, tendría que tener una pistola lectora de códigos de barras. O sea que un registrador tendría que ser Robocop, con 4 o 5 elementos. Cuando os comentaba lo del caso de la tipología de letra, pues yo que he hecho todas las pruebas como ciudadana, pues me encuentro con como unos 32 o 38, 32 caracteres y tengo que ir introduciéndolos. Y encuentro que en el caso del uso de la letra Arial, confundo la I mayúscula con la L, son iguales. En el momento que estos dos caracteres aparecieran, tengo que hacer un juego de ir probando y tengo que ir apuntando. Pues a lo mejor a mí me sobra paciencia para hacer las pruebas, pero un ciudadano a lo mejor lo pasaría mal. Time New Roman, otra letra muy utilizada, pues en este caso pues un 1 y una L se confundiría. Esto es a modo de ejemplo, solamente para que veamos que efectivamente no es tan sencillo recuperar un documento electrónico cuando tenemos un documento en papel con un CSV. Cuando comentábamos que cada plataforma de validación es diferente, pues por ejemplo la Carlos III, que es la sede de abajo, pide el código seguro de verificación y la introducción de un CAPTCHA, que son esos códigos alfanuméricos que uno muchas veces no sabe reconocer bien. Arriba a la izquierda, el Ayuntamiento de Leganés solicita el código, el CSV y la fecha de expedición del documento. Y la Universidad de Murcia pide la validación de documentos firmados y la validación de copias auténticas. Pues os lo dejo para que lo valoréis y cuando tenéis una copia en papel sabéis si es un original impreso o una copia auténtica, no lo sé. Es para que reflexionemos juntos. Cuando comentábamos que nos cuesta mucho validar la autenticidad y oficialidad de un documento, vamos a hacer juntos una validación de un documento, de un justificante que emite Orbe, esta herramienta de intercambio de apuntes registrales entre administraciones públicas y oficinas de correos. Tendría que buscar la dirección de Orbe para validar el documento. El problema es que la dirección es larguísima, aunque sé que no lo veis, pero en el caso A, todo lo que está en la lista roja es la URL que tendría que introducir. Todos cuando vamos a buscar alguna sede ponemos catastro, agencia tributaria en Google, nos lo creemos y entramos. Un validador, una persona que está trabajando en un registro de entrada, cuando va a validar un documento o un tramitador, tiene que tener la certeza de que está en una sede oficial, que no está en una sede falsa o en una URL falsa. Con lo cual, esa URL que tiene que introducir a mano debería ir a un servicio que hay de la Administración, del Ministerio de Administraciones Públicas, que se llama Valide, introducirla, ver que efectivamente es una sede oficial y continuar. A continuación tendría que poner un código. El código, en el caso del documento generado por Orbe, son 32 caracteres numéricos. Y entre el ID del documento, el ID de la firma, el hash del documento, el hash de la firma y el CSV, un ciudadano tiene que identificar cuál es el código correcto que ha de introducir. A continuación, puede darse el caso de que haya vencido el plazo de disponibilidad y un ciudadano no sepa muy bien si no está introduciendo correctamente el código o ese documento ya no está disponible. Por lo que habéis podido ver, este tiempo de identificar y validar un documento nos puede llevar en torno a los 10 o 15 minutos. Es mucho tiempo para el tiempo que estamos acostumbrados una administración pública en validar si se trata de un documento original o una fotocopia con el que estamos trabajando. Sí que es cierto que el CSV está regulado. Se trata de un código único de documento que tiene que estar vinculado con el contenido del propio documento, que tiene que estar vinculado con el firmante, que tiene que estar disponible o accesible la posibilidad de verificar el electrónico con respecto al papel en una sede, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí que es cierto que cabe que reflexionemos sobre que nos hace falta, si no un estándar, una guía práctica o una buena referencia para todos los que estamos implantando este tipo de firmas electrónicas. ¿Qué es lo que queremos hacer con Validadoc? Proponer una solución técnica y, además, de la mano de un estándar, para conseguir que el tiempo de validación de un documento que tarda como unos 10 minutos o 15 minutos pase a ser no más de 5.
En el caso del Ayuntamiento de Leganés, en el mes de septiembre tramitamos 677 registros a través de Orbe. De esos 677 registros había 2.031 documentos, que se traduce a unos 10 o 15 minutos por documento en la necesidad de tener 3 personas al 100% validando que esos documentos que estamos tramitando son originales. Con Validadoc seguimos utilizando el CSV para asegurar la no ruptura de la cadena de legalidad entre el documento original electrónico y una copia auténtica en papel, pero mucho más óptimo. Vamos a ver cómo. ¿Por qué pensamos que es el momento? Pues porque es ahora cuando estamos todos trabajando en la implantación de la Administración electrónica, porque cada vez más son las entidades públicas que están utilizando masivamente la firma electrónica, utilizando la firma electrónica de CSV reconocida en la Ley 11 de 2007. Porque cuanto más tengamos consolidados cada uno de nosotros nuestras propias herramientas de generación de CSV y de validación, más costoso será hacer uso de ese estándar. Y desde nuestro punto de vista, identificada la problemática de la que os hemos hecho partícipes, anticiparnos, tener un estándar o una buena práctica de referencia y una herramienta común sería situar a España a la cabeza de la Administración electrónica en Europa y a nivel mundial. Tenemos fundamento jurídico, tenemos herramientas. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, es el momento. Vamos a presentaros qué es Validadoc y cómo pensamos que podemos implantarlo. Por una parte, Validadoc sería una herramienta que tendría una parte de generación de CSV, generar un CSV estándar, es decir, ese código único que tendría que ser por documento, apostamos porque fuera un código único por documento asociado al CID de la entidad y, en este caso, a a la identificación de nuestro país, de tal manera que cuando nos planteáramos hacer una lectura automatizada, sí que podría haber un sistema que fuera, en primer lugar, a buscar qué administración pública con este CIF en concreto es la generadora de ese documento y después, una vez localizada la administración pública, ir a su fondo documental y recuperar ese documento. En primer lugar, proponemos un acceso integrado, aunque la solución sea individual, es decir, que dentro de un portal unificado de las administraciones públicas españolas haya un servicio donde, poniendo el CSV de un documento y de qué entidad se trata, del Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Gijón, Ministerio del Interior, cualquier administración, presente la URL para la validación de documentos, de tal forma que ya por lo menos uno de los pasos lo tenemos resuelto, y es que un tramitador o una persona que esté trabajando al servicio de la Administración Pública sepa que está trabajando con una sede o con una URL oficial. De cualquier otra manera, si yo tengo que trabajar validando un documento del Ayuntamiento de Málaga, tengo que buscar esa URL, ir a Valide, validar que efectivamente sucede y ya quedarme tranquila, o tranquilo en este caso. Si tuviera este servicio con una URL unificada, me cercioro de que esa sede de validación es oficial y después tramito con tranquilidad. Aunque luego cada uno de nosotros estemos presentando detrás nuestro servicio propietario de validación de documentos. Esta sería la propuesta. Yo veo una pantalla, que me lío, de validar documento, pongo cuál es la entidad, pongo el código del CSV del documento concreto y ya ese motor buscará en cada una de nuestras sedes que nos hemos suscrito al servicio dónde buscarlo. En el caso anterior, esta propuesta para las administraciones públicas es solamente introduciendo el CSV, evitando así tener que poner datos adicionales como podrían ser un CAPTCHA, un NIF del interesado. ¿Por qué? Porque entendemos que la persona que está haciendo uso en el ejercicio de sus competencias de esta herramienta va a hacer un buen uso de ella. Sin embargo, cuando se trata de un ciudadano, que haya efectivamente igual un acceso integrado con una solución individual, pero sí que en este caso cada entidad decide qué complemento le añade de seguridad para acceso a sus documentos. El CAPTCHA, el NIF del interesado, la fecha de expedición del documento, lo que sea. Como fase 2, y contando con que tendríamos ya con un CSV estándar, que imprimiéramos todos
de la misma manera, con el tipo de letra más adecuado, con el código o el formato de lectura automatizada que más seguridad nos ofreciera, que si tiene que ser QR será QR, si tiene que ser BIDI, BIDI, si tiene que ser código de barras. En el caso en el que ya todos utilizáramos un CSV estándar, estaríamos en disposición de hacer una lectura automatizada y tener todos un acceso integrado y una solución integrada de validación del CSV. De esta manera, yo buscaría la entidad, pondría el CSV y todos tendríamos un formato unificado y podríamos utilizar la misma herramienta. No iríamos a buscar la herramienta particular de cada entidad, de cada administración local o lo que fuera en cada caso. ¿Dónde lo vemos nosotros? Esto no significa que vaya a ser así, es donde nos gustaría a la universidad verlo. Valide, que es un servicio muy interesante de 060, tiene validar certificado, validar sede, realizar firma, validar firma, y nos encantaría ver aquí validar un documento electrónico cuyo origen o los datos que tenemos es un CSV, un código seguro de verificación que aparecería impreso en un documento que tenemos en soporte papel. ¿Cuál es nuestra propuesta? La Universidad Carlos III está trabajando, el proyecto tiene un piloto, tenemos la idea, las problemáticas, cuáles son las tipologías de letras más oportunas, cuál es el formato de lectura más seguro para nosotros, pero sí que necesitamos contar con más apoyo. Estamos trabajando, tenemos una colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el proyecto sigue avanzando, pero sí que nos gustaría contar con más apoyo para crear un proyecto. Sí que nos encantaría contar con el impulso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es verdad que consolidar un estándar, si no lo pelea y lo ve y lo lidera el Ministerio, es muy difícil de implantar, aunque todos los que estemos aquí, todos los que tengamos que ver con la administración electrónica, con el documento electrónico, con la firma, lo veamos. Contar con la colaboración de otras entidades, administraciones públicas, universidades, empresas, consorcios, federaciones. Nuestra idea es crear un equipo multidisciplinar. Contamos con la colaboración de la fábrica, contamos con la colaboración de varios ayuntamientos y con la propia universidad, pero creemos que crear una solución excelente no pasa sino con la cooperación de más entidades. Y por otra parte, sí que necesitamos contar con experiencias o espacios piloto. Es decir, no se pretende que sea una solución más que innovadora ni rentable, sino que sea real y que sea útil y que nos sirva a todos para resolver esta problemática que hemos puesto encima de la mesa. Disponer de espacios pilotos nos garantizaría verificar que Validadoc funciona conforme a lo esperado. Y yo sí que os invito a que participéis. Si creéis que vuestra entidad puede colaborar o creéis el proyecto o simplemente estáis con él, lo apoyáis o podríais defenderlo, estaríamos encantados de recibir vuestra propuesta. Ahora mismo sí que estamos trabajando en el proyecto CERES y la Universidad Carlos III y tenemos como primer espacio piloto al Ayuntamiento de Leganés. Os dejo nuestros datos de contacto y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. La siguiente presentación de este bloque corresponde a David González, responsable de ventas Cloud España y Portugal de la empresa IPM. David, por favor. Hola, buenas tardes. Yo primero de todo agradecer a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por un año más invitarnos a este evento. A mí me toca la parte más de proveedor de tecnología. Nosotros somos los que vendemos y os voy a explicar un poquito cómo una empresa como Internacional Periféricos y Memorias de España SL ha evolucionado hacia un modelo cloud y cómo creemos que podemos ayudar tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas a evolucionar en este nuevo mercado, ¿no? Como ven, digo aquí algunas veces, para poder avanzar un paso adelante tenemos que cambiar de dirección. Esto es lo que creo que ha hecho nuestra compañía y se ha adaptado un poquito a estas nuevas necesidades del mercado, ¿vale? Bueno, os explico un poquito para que las personas que no nos conozcan lo que acerca de IPM. Es una empresa totalmente española, totalmente independiente,
con un nivel de facturación de unos 57 millones de euros. Y en el gráfico azul podéis ver un poquito la evolución de lo que ha hecho IPM en el servicio cloud. Estos son números reales. El proyecto empezó en el 2011 y esto es el nivel de facturación. Esos son datos reales. Un poco, yo lo que vengo aquí a explicar es la experiencia cloud en una empresa privada como es la nuestra, cómo ya está consolidada y cómo esto del cloud ya es no es una moda, sino ya es algo real y en la cual bueno, estamos apostando mucho desde IPM. Entonces, tenemos ámbito nacional y a nivel de Portugal tenemos Total Store, que pertenece al grupo IPM. Bueno, tenemos más de 30 años de historia y un poquito la evolución de facturación. Este año pasado estuvimos en 14 millones de euros versus los 57 de mercado tradicional. ¿A qué nos dedicamos? Voy a intentar ser un poco rápido, porque, bueno, viviendo la hora y la hora que es, hacemos un end-to-end, o sea, desde integradores, implementamos nuestras soluciones, damos el servicio 24/7, cumplimos con nuestros SLAs y un tema importante, somos empresa financiera, o sea, podemos financiar totalmente nuestros proyectos, ¿vale? Un poquito referencias de nuestros 400 clientes, actualmente en cualquiera de los sectores, tanto telco, servicios financieros, seguros, sector público, industria, hostia, esto está en movimiento, media y, bueno, para que veáis que nuestra empresa está consolidada en cualquier uno de los sectores. La transformación, como bien dice Gartner, nosotros nos vamos a dedicar a hablar mucho de infraestructura como servicio. Creemos que bueno, este 41%... Está esto animado y voy a tener que aguantar aquí la presentación. 41,3%. Esto es lo que prevé Gartner de crecimiento a nivel de infraestructura como servicio. Entonces, aquí es donde vamos a enfocar mucho el servicio en el cual IPM va a hacer focus a nivel de cloud. Los actores de este cambio, obviamente, los departamentos IT, las unidades de negocio que intervienen. Antes el departamento IT tenía un valor muy importante y ahora se enfoca mucho en las unidades de negocio. Obviamente, con un proveedor tecnológico, todos esos tres actores van a hacer que nos podamos transformar a un modelo cloud. Actualmente, en el 2012, servicios on-premise. ¿Qué quiere decir? Infraestructura como servicio en nuestro CPD. Estamos en un 71%. ¿Qué se prevé? Que hacia el 2018 esto evolucione a un 48%. ¿Esto qué quiere decir? Que los CPDs van a ir hacia una transformación, tanto el servicio gestionado como el cloud privado como la cloud pública. O sea, esto es un modelo que ya se está transformando, ¿no? Y un poquito, yo lo que os voy aquí a representar es lo que tiene IPM, ¿no? Actualmente hemos firmado un acuerdo importante con una telco española, que es Orange, en el cual tenemos 2 data centers, uno en Barcelona y uno en Madrid. Ofrecemos servicios telco, ofrecemos servicios public, private y cloud, híbrida y colocación housing y hosting. ¿Vale? Estos son los servicios que ofrecemos desde IPM. Este es un poco el diagrama que tenemos a nivel de los 2 CPDs, tanto en Barcelona como en Madrid. Están unidos por un anillo de telecomunicaciones y este partnership lo que nos ha ayudado es a ofrecer a nuestros clientes todo nuestro abanico telco, ¿vale? Gracias a Orange, pues ofrecemos todo nuestro abanico telco, tanto a nivel de VPNs, ADSLs y, bueno, todo lo que se refiere a niveles de telco, ya que IPM era un experto en este modelo. Hemos financiado un buen acuerdo y tenemos en nuestro abanico todo el tema de telco. ¿Qué entendemos nosotros para diferenciarnos de los grandes competidores como pueden ser Amazon, Microsoft y todo este mundo de globalización? IPM lo que ha diseñado es una línea de IPM Cloud Gourmet. ¿Qué es el IPM Cloud Gourmet? Es una visión un poco diferente, o sea, unimos el cloud público contra el cloud privado, ¿vale? Cogemos las ventajas tanto del público como del privado y diseñamos unas soluciones a medida hacia el cliente. Estos son diferentes anuncios que se han referido en prensa y esos son los servicios, ¿vale? Los servicios que tenemos como catalogados. Uno de los factores más importantes que tenemos dentro de la compañía es que podemos ofrecer el cloud tanto en el data center del cliente, o sea, podemos ofrecer servicios de pago por uso en vuestro data center o bien en nuestros data centers. Todo esto acompañado de los servicios gestionados 24/7 de una empresa como puede ser IPM. Ofrecemos servicios de backup como servicio, disaster recovery, infraestructura como servicio, plataforma, replicación, storage como servicio y, sobre todo, desktop
como servicio. Voy un poco rápido porque me quiero centrar un poquito en los tres ejemplos, que son de tres empresas muy conocidas a nivel nacional y creo que va a marcar bien un poquito la presentación. Un poquito esos son los datos de la evolución de nuestro cloud. El 62% residía inicialmente o reside en el data center del cliente y un 38% reside en el data center de IPM. Esto ha evolucionado. Como veis en la gráfica de la derecha, en el año 2011 todo era cloud en propiedad del cliente. En 2012 empezamos a ver una transformación hacia el CPD de Cloud IPM y ahora en el 2014 ya estamos viendo cómo el cloud en el data center de IPM está siendo superior a no el cloud tradicional en el data center del propio cliente, ¿vale? Estas son un poquito las oportunidades de negocio que hemos tenido durante este año, muy centralizadas en la virtualización tanto de escritorio remoto como de plataformas VMware. Aquí os voy a explicar un ejemplo de servicio de desktop como servicio. Esta es una compañía aseguradora, una multinacional, de la cual teníamos un reto importante, era virtualizar 5.500 escritorios, actualmente con 32 servidores vSphere de VMware, servicios gestionados y un acuerdo a 36 meses. Eso es un poquito. Os he puesto aquí un pequeño recorte del precio que nos sale para este compromiso de 36 meses el escritorio. Siempre llama la atención tener un número. Este es el precio que estamos dando a esta compañía por servir un escritorio VDI a nivel internacional, ¿vale? Toda la ubicación del CPD está ubicado en Barcelona y desde Barcelona se reparte todos los escritorios al resto tanto de Sudamérica como de la Comunidad Europea. Estamos actualmente sirviendo 5.500 escritorios con una infraestructura propietaria, es propiedad de IPM, pero está en el data center del cliente. Todos los servicios gestionados están facilitados por IPM y este cliente lo que está teniendo es un escritorio remoto en cualquiera de las ubicaciones que aquí estáis viendo, tanto en la parte de Colombia, la parte de Brasil, como en la parte de Portugal y obviamente España, ¿vale? Es para que tengáis una referencia económica de lo que está saliendo un escritorio remoto a este nivel con infraestructura propia del cliente. O sea, esta infraestructura está en el cliente, es un cloud privado ubicado en el cliente. No es un cloud público ni está ubicado en nuestro data center, está ubicado en el data center del cliente. Aquí tenemos otro reto, que esto es un servicio de almacenamiento también en un cloud. En este caso, el cloud reside en nuestro CPD de Barcelona y Madrid replicado. Teníamos un reto también importante, que era, este cliente solo tenía un compromiso de 12 meses. Quería una capacidad de 260 teras en el site local y unos 15 teras en el site remoto, con una capacidad de proceso de unos 136.000 IOs, ¿vale? Esto es una capacidad de proceso que quería este cliente en concreto. También quería como servicio la capacidad de puertos en la SAN, ¿vale? Obviamente esto está replicado entre dos ubicaciones, que es Barcelona y Madrid. Aquí se catalogaron los servicios como oro, plata y bronce. El cliente paga por la capacidad de IOs que estamos sirviendo, ¿vale? Con unos tiempos de respuesta ya acordados y unos SLAs también acordados. Y este es el precio que sale, 82 euros tera mes, con un compromiso a 12 meses. También es un dato importante. Os pongo estos datos a nivel económico para que veáis cómo estamos compitiendo con un Amazon o con un Telefónica o con estas grandes multinacionales, en las cuales una empresa totalmente nacional, con carácter capital español, está evolucionando y, de hecho, el mercado para nosotros está siendo gourmet y está muy enfocado a un modelo muy ad hoc, muy a medida hacia el cliente. O sea, nosotros no estamos ofreciendo un nivel de infraestructura totalmente abierta, estamos haciendo cosas a medida hacia el cliente, a unos precios muy competitivos, ¿vale? Esto es infraestructura dedicada también hacia el cliente, pero está pagando por su uso. Igual que en el ejemplo anterior de VDI, él está pagando por uso. Si está usando 100 VDIs, va a pagar 100. Si usa 1.000, pagará 1.000. Si esta empresa desaparece y deja de sustituir 500 usuarios, dejará de facturarnos 500 usuarios. Esto es un modelo de pago por uso, ¿vale? Es un poquito como ha evolucionado nuestra compañía a estos nuevos retos de pagar por lo que usas, ¿vale? Con unos servicios
acorde a lo que tiene actualmente el cliente. Normalmente el miedo que hay, ¿cuál es? Es, hostia, voy a subir a un nivel cloud, pero el nivel de servicio que voy a tener va a ser el mismo que tengo actualmente. Y nosotros, por contrato, lo estamos consiguiendo. Y además estamos hablando de compañías multinacionales, tanto en este ejercicio como en este, son empresas de ámbito nacional e internacional. Y ya por último os voy a poner otro ejemplo de backup como servicio. Esta es otra empresa, es un medio de comunicación a nivel también nacional que tenía un problema de backup. Este contrato se ha firmado a 48 meses y nos ha podido, obviamente, contra más compromiso haya con el cliente, la oferta económica que se lance va a ser mejor, ¿vale? Si el compromiso es de 12 meses, obviamente nos vamos a ajustar, pero va a ser mucho mejor una operación a 48 meses. Finalmente, esto no deja de ser también una operación financiera. Actualmente estamos dando 750 teras en el site primario, replicados contra el site secundario. Para que veáis un poquito también el catálogo de precios, este cliente está pagando 8,11 euros tera replicado de backup, ¿vale? Ese es el servicio que está pagando. En los 3 modelos el servicio es gestionado y monitorizado por IPM. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos conectamos a la infraestructura, la monitorizamos y nos hacemos responsables de los SLAs, con unos informes, obviamente, periódicos, ya sean semanales o mensuales, del estado de uso, de la calidad de servicio, completamente alineado con el cliente. Aquí también, ¿qué se ha garantizado? La replicación, que es el SLA. Este cliente en concreto quería tener los datos replicados en el site de Madrid en menos de 12 horas. Este compromiso existe y el rendimiento garantizado en el site primario. Todo esto, pues bueno, nos ha ayudado a crear una serie de modelos en los cuales ya están estandarizados y los hacemos a medida hacia el cliente, ¿vale? Y un poquito es lo que queríamos, ya sé que he ido un poco rápido, pero un poquito el objetivo era el tiempo, quiero dejar también tiempo a mis compañeros para que puedan explicar. Un poquito la idea es como una empresa tradicional de más de 30 años en la cual nos dedicábamos al mainframe, a la ampliación de memorias, hemos ido evolucionando y nos hemos metido hace 3 años en el mercado cloud y nos hemos podido adaptar y estamos dando servicios cloud a medida y realmente con un grado de satisfacción de los clientes importante. Entonces, con esto quiero decir que esto del cloud está aquí y que con estos modelos muy controlados, con niveles de seguridad adecuados y con unas características muy de cloud privado, os pueden ayudar a evolucionar en todas vuestros temas, tanto digitales como de media o lo que vuestro sector en estos momentos esté abarcando. Por mí, si hay alguna pregunta, yo en estos momentos ya he acabado, ¿vale? Muchas gracias, David. La siguiente presentación corresponde a Alberto Zapico, jefe de área de seguridad informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La idea de la presentación que os traemos hoy es, no voy a traer ningún proyecto ni a explicar ningún proyecto. La idea es intentar explicar un poco unas pinceladas de los retos o las situaciones en las que nos hemos encontrado en estos años en la agencia tributaria a la hora de gestionar el concepto de la identidad digital y los retos que se nos presentan en el futuro. En esta transparencia lo que pretendíamos representar es que realmente hemos vivido muy a gusto durante muchos años con una identificación, en concreto en España, que era el Documento Nacional de Identidad, que estaba en una tarjeta, que ya hace unos años ya se dio el paso para esa tarjeta a incluirle unas características de identidad digital, pero nos encontramos en un momento en que aparece la figura de abajo que nos aparecen múltiples identidades. Múltiples identidades, tanto del ciudadano que maneja muchísimos servicios en Internet con diferentes identidades, que no es nuestro objetivo, yo creo, como administración, el dar capacidad de acceso con ese tipo de identidades, pero sí que están ahí. Y después otro reto que se nos presenta próximamente, que es la necesidad de dar servicios a ciudadanos de otros países con otras identidades que son diferentes a la nuestra. Esto es importante porque en breve nos va a venir una obligación por el nuevo reglamento de la Unión Europea de Identificación. Y es importante también porque como país nos interesa, a nosotros también nos interesa que los ciudadanos de otros países puedan venir a España y realizar servicios en nuestro país.
¿Cuál ha sido la evolución de la identidad digital en la normativa? A medida que ha ido evolucionando desde los servicios tradicionales, presenciales y en papel hacia la administración electrónica, en la diferente normativa se ha ido recogiendo o intentando recoger las garantías y los criterios para poder ir implantando esa administración electrónica. En el ámbito de la identidad digital nosotros lo vemos como un problema que hemos tenido estos años, que el concepto de autenticación estaba muy ligado al de firma electrónica y venía todo de la Ley 59 de 2003, del artículo 3, donde se decía que la firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica consignados junto a otros o asociados con ellos que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. A partir de aquí, todas las normativas siempre hemos ido haciendo referencia a la firma electrónica, pero nunca, que es lo que queremos representar en la siguiente transparencia, nunca se veía claramente la separación de lo que es la identificación de una persona de lo que es la expresión de su voluntad de querer hacer algo. En concreto, se pueden hacer muchos servicios solamente con identificar a una persona y autenticarla y tener conocimiento de quién es, y otros servicios sí que requieren una expresión de la voluntad, unas garantías de integridad, de autenticidad, que es lo que se da cuando se ejerce la expresión de la voluntad. Si vemos también la normativa desde la Ley 59 de 2003, ha habido otras normas, la Ley 11 de 2007 y el reglamento que la desarrolla parcialmente, el 1631/2009, ya fueron desglosando o intentando desligar esa separación entre identificación y firma. Si hacemos un análisis de los distintos artículos, vemos como en la identificación, en nuestra normativa, ya se recoge la posibilidad de tener una identificación básica, como puede ser la basada en claves concertadas, una reforzada, que puede ser la de claves concertadas reforzada con un segundo factor que tienes, como un teléfono, o ya la fuerte, que es el tradicional certificado utilizando firma electrónica avanzada o reconocida. En la expresión de la voluntad de la firma, también la normativa ya recoge diferentes niveles, como son el básico, el avanzado y el reconocido. Básico, pues puede ser los códigos seguros de verificación que tenemos u otros tipos de expresiones de la voluntad, como puede ser marcar un consiento o un acepto. Y ya tenemos la avanzada y reconocida, que es la firma o la expresión de la voluntad, que tiene ya todas las garantías de integridad de la información y autenticidad. Esto que en la norma española se ha ido construyendo en el tiempo es lo que viene ahora a recoger el nuevo reglamento de identificación de la Unión Europea, donde ya separa claramente el concepto de identificación del de firma o de expresión de la voluntad y además establece diferentes niveles. ¿Cómo es el concepto de la identidad digital en la agencia tributaria? En la agencia tributaria el concepto de la identidad ya está recogido en la Ley General Tributaria, donde dice que toda persona física o jurídica, así como las entidades sin personalidad jurídica, deberán tener un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Y además también hay un Real Decreto donde establece la obligación de que tengamos un censo de obligados tributarios. ¿Qué viene a ser esto cuando lo trasladamos a la identidad digital? Esto es nuestra identidad digital. O sea, nuestra identidad digital hoy, cuando un contribuyente accede a nuestros servicios, es un número de identificación fiscal, y para ello tenemos un censo de contribuyentes que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Actualmente este censo de contribuyentes está compuesto por NIF y NIE y tenemos unos 56 millones de NIFs activos. ¿Qué características también le pedimos a la identificación? Este concepto que voy a decir ahora es muy importante, porque a veces es difícil explicar el concepto. ¿Por qué necesitamos un NIF? ¿O por qué cuando hablamos con otros países? No, es que el NIF es una barrera. El NIF no es en sí mismo la barrera, es la garantía de tener una identificación unívoca y además que sea persistente en el tiempo. O sea, los procedimientos tributarios no son de presente y ya se acabó, tienen una vida en el tiempo. Hay una serie de delitos fiscales que tienen una serie de prescripciones, entonces es muy importante garantizar la persistencia en el tiempo. Ahora quería hablar de tres visiones. Cuando hablamos de identidad digital, pues hay como tres ejes de que cada uno lo ve de una forma. Tenemos la visión del ciudadano, que lo que está pidiendo siempre es dame el acceso fácil, sencillo, guíame, que no tenga yo que saber, dame mecanismos de identificación, autenticación y firma que sean sencillos, y además te piden, y eso es lógico con la cantidad de información que tenemos, que sus datos y trámites estén seguros, o sea, que quieren confianza. La visión de los organismos y órganos que ofrecen servicios al ciudadano, pues lo que se quiere es que sus servicios electrónicos sean utilizados por el mayor número de ciudadanos y que no todos los servicios tienen los mismos requisitos respecto a la identidad.
Por lo tanto, se pueden utilizar diferentes sistemas según el trámite. Esto es muy importante. Cuando te planteas cómo poner en marcha un servicio y ofrecerlo al ciudadano, cuando tú te reúnes con los responsables de los servicios, es muy importante cuando hablas con ellos y ves que existe esa graduación de niveles o de garantías, que no todos los trámites tienen las mismas necesidades de garantías de seguridad respecto a la identificación y autenticación. Y después está la visión de los responsables de seguridad de información, que claro, la visión nuestra siempre es vamos a montar sistemas de identificación, autenticación y firma que sean seguros para la organización. Muy importante evitar el engaño al ciudadano. Cada vez se produce más el intento de engaño al ciudadano. Nosotros cada año estamos recibiendo, hay intentos de engaño por papel, por cartas que se envían a contribuyentes intentando suplantar a la agencia tributaria, por envío de SMS, por envío de correos electrónicos. O sea, es muy importante que generemos las condiciones y las garantías para que el ciudadano esté confiado a la hora de utilizar nuestros servicios. Y también en este escenario de las dos visiones del usuario y del organismo, pues también nos encontramos en la necesidad de buscar un equilibrio entre la seguridad y la facilidad de uso y los requisitos de los propietarios de servicios. O sea, se nos está pidiendo que gestionemos el riesgo. Y eso es lo que se refleja cuando ponemos en marcha diferentes sistemas de identificación y autenticación. Y ahora ya para terminar quería hablar de un poco de los próximos retos a los que nos encontramos. Uno, que es el nuevo reglamento de identificación y servicios de confianza. Es un tema que ya ahora cuando se apruebe el reglamento, que me imagino que será a finales de este año o tal, ya ahí ya va a venir una obligación de interoperabilidad de las identidades. O sea, vamos a necesitar adaptar nuestros sistemas a poder aceptar identidades de otros países. Tendremos que ver cómo esas identidades de otros países que nos van a venir con otra nomenclatura las damos de alta, las gestionamos en nuestros censos. Para eso se está trabajando en que haya plataformas horizontales que ofrezcan esta interoperabilidad y nos faciliten el sistema. Pero como dije antes, es muy importante que se garantice la unicidad y la persistencia. Porque aquí hay diferentes visiones, cada país en relación con la identidad tiene visiones diferentes. Hay países que son como en España, que tienes una identidad prácticamente desde que naces hasta que mueres, y otros países que tienen por derecho constitucional a tener distintas identidades dependiendo de dónde se identifiquen. Todo este tipo de complejidad es lo que debe de gestionarse en estas plataformas horizontales y facilitarnos la integración en una cosa que nos interesa. Y por eso es muy importante lo de la unicidad y la persistencia que se está trabajando en ello. Otro tema importante que viene con el nuevo reglamento, que es nuevo, es el certificado de sello de empresa, que es un certificado muy parecido al sello electrónico de las administraciones públicas, en el que solamente viene la identificación de la empresa. No se pide, como en el certificado de persona jurídica que utilizamos en España, que haya un custodio o una persona responsable. Este será un reto también, cómo damos cabida o qué cabida tiene este certificado en nuestros procedimientos. Y otra cuestión que habrá que hacer, y aprovechando ya el nuevo reglamento, pues será adaptar nuestra normativa para hacerla más clara. Respecto a los sistemas de autenticación y expresión de la voluntad, pues yo creo que una cuestión que tenemos que tener muy clara cuando intentamos poner nuevos servicios es pensar en el ciudadano. Porque muchas veces, si lo hacemos sin pensar en el ciudadano, podemos poner servicios que tengan consecuencias pues, que no son las deseadas. Y después también yo creo que tenemos el reto, y que se está trabajando en ello, de intentar buscar soluciones horizontales que podamos utilizar todas las administraciones públicas en relación con la identificación y la autenticación. Que para el ciudadano al final sea algo rutinario, no sea dependiendo de dónde entra, tengo que saber cómo entrar. Respecto a la seguridad de información, pues tenemos el reto de, al haber esta variedad de identidades, de sistemas, pues adaptar las medidas de seguridad a los diferentes sistemas de identificación y autenticación. No son lo mismo las medidas que tienes que tener si utilizas certificados electrónicos que si utilizas un usuario y contraseña. Y en eso nos encontramos en el día a día gestionando esta variedad de medidas de seguridad. Y otra cuestión que también está surgiendo desde el punto de vista de seguridad de información es que como cada vez tenemos más relaciones con otros países en los que establecemos convenios de cooperación, cesión de información, es que también tenemos que atender al cumplimiento normativo internacional. Nos vienen cada vez requisitos de Estados Unidos, de la Unión Europea, o sea que no son solamente los requisitos que establecemos dentro de España, sino que también tenemos que cumplir, y se nos obliga a demostrar que somos seguros y que cumplimos los niveles de seguridad adecuados. Y ya por último, y lo más importante, es lo de seguir continuamente mejorando la implicación del ciudadano. Yo creo que esto siempre lo hemos dicho desde que estoy en seguridad, lo de la concienciación, que el ciudadano, la persona es el
el eslabón más importante de la cadena de seguridad, pero es que aquí es muy importante porque ellos son los que tienen una serie de mecanismos de identificación y autenticación que les damos, que da lo mismo por muy reforzado que sea certificado de usuario y contraseña, que si no lo utilizan bien se habrá roto la confianza. Entonces es muy importante mantener continuamente la concienciación sobre el ciudadano. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, notamos que en los últimos años cada vez se nos informa más. Un ciudadano, cuando recibimos muchas llamadas, cuando ven algo raro, cuando nos llega un correo, un SMS, y yo creo que es importante seguir con esa concienciación del ciudadano. Y nada más, simplemente quería, en lugar de contaros un proyecto tal, queríamos un poco el proceso que hemos seguido en la agencia tributaria, no solamente como seguridad, porque yo creo una cosa muy bonita de la agencia tributaria es que todos estos proyectos se hace contando con todo, el Departamento de Informática Tributaria, los responsables de los servicios, y después lo que se pone en marcha es un reflejo de la visión de todos. Y nada más. Muchas gracias, Alberto. Damos paso a la última presentación de este bloque, que corresponde a Miguel Ángel Amutio, que es jefe de área de planificación y explotación de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Juan Jesús. Buenas tardes. Es un placer intervenir siempre en este magnífico salón y agradezco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la oportunidad que me concede de intervenir en estas jornadas. Vamos muy ligeros y vamos a ver con la lupa puesta en los temas de firma electrónica la situación de la adecuación a los esquemas nacionales de seguridad, de interoperabilidad y seguridad y la evolución a la luz de la experiencia, las cuestiones y los emergentes. Vamos a empezar por la adecuación. Unas pinceladas, porque a raíz de unos acuerdos de finales de 2012 emprendimos un seguimiento que al final ha devenido en exhaustivo de la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad en base a los acuerdos en la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica, y hemos hecho ese seguimiento en febrero, mayo, septiembre, diciembre y marzo de 2014 sobre una base de participación de carácter voluntario que luego ha sido intensa y con un cuestionario que estaba disponible o que está disponible en el portal de la Administración Electrónica. En relación con la firma electrónica, ¿qué hemos preguntado? Hemos preguntado si el uso de la firma electrónica y de los certificados se ciñe a la política de firma electrónica aplicable en el ámbito de la entidad, si las formas de identificación y autenticación se ciñen a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 11, si se utiliza la plataforma @firma de validación de certificados, si se emplean los certificados reconocidos emitidos por los prestadores de servicios de certificación incluidos en la lista que se publica en la sede electrónica de Minetur, si se utiliza un servicio que no es @firma, pues si satisface una serie de requisitos previstos en el artículo 20 del esquema, si la firma se genera conforme a la política definida en la AGE y si existe en la entidad alguna norma o disposición en materia de política de firma electrónica. Bueno, la fotografía general, pues hemos visto que en estos temas, pues el resultado en materia de firma electrónica, pues sale razonablemente bien, porque, bueno, pues como está claro a lo largo de todas las jornadas y de la experiencia que conocemos, hay una actividad en este campo que es bastante intensa. Y además, bueno, podemos contrastarlo porque, como ven, solo en el ámbito de la Administración General del Estado hemos recibido 72 encuestas que nos van aportando esta información. En el ámbito del Esquema Nacional de Seguridad, además de hacerlo exhaustivamente en el ámbito de la Administración General del Estado, a raíz de un acuerdo de otro ente que es el Comité de Seguridad de la Información de las Administraciones Públicas, se han incorporado de una manera más intensa las demás administraciones, de forma que en marzo de 2014 hemos recibido 149 cuestionarios, lo cual, pues, teniendo en cuenta que solo de la Administración General del Estado son 88, pues aunque dice hay participación de carácter voluntario, pues el comportamiento casi ha sido como si fuera obligatorio, lo cual es de agradecer el interés y la participación, ¿no? Bien, aquí el tema de la firma electrónica queda distribuido entre, por uso en relación con los certificados,
En el ámbito de lo que sería el control de acceso hay una medida que es OPACC5, que son los mecanismos de autenticación. Y por otra parte, dentro del capítulo de la protección de la información, donde hay una medida relativa a la firma electrónica, MP Info 4, luego hablaremos de estas dos medidas más adelante, y que bueno, pues serían las protagonistas en relación con el uso de la firma electrónica y los certificados, ¿no? Bueno, vemos que hay recorrido por delante, en una escala que hay de 0 a 5, está situado en el 3. Y bueno, estamos siguiendo constantemente qué es lo que va ocurriendo y lo que se nos va diciendo. Vamos recapitulando la experiencia que vamos obteniendo y recibiendo de la implantación de los esquemas. Hay un caudal de cuestiones y de comentarios y hay una serie de emergentes, porque este es un terreno en el que están moviéndose piezas importantes, como bueno, tenemos la reciente decisión 2014-148 de la Unión Europea, que tiene que ver con el tratamiento transfronterizo de documentos firmados electrónicamente, y tenemos la propuesta de reglamento de identificación electrónica y de servicios de confianza que ha apuntado Alberto, que llegará en los próximos meses. En relación con las cuestiones, pues hemos recibido un caudal de cuestiones sobre las políticas de firma electrónica y la elaboración de políticas de firma que nos han dado que pensar bastante, porque hemos visto que de alguna manera los redactados inducían a la elaboración de políticas de firma con la complejidad que eso introduce en nuestro contexto. Bueno, vamos a ver la evolución. Bien, en cuanto a la evolución, de una forma muy directa, no contemplamos eliminar el artículo 19 que se refería a aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de servicios de certificación. Para este artículo, desde el primer momento, recibimos aportaciones, digamos, críticas y análisis e información tendentes a justificar su eliminación, y por otra parte nuestra intención es, y estamos trabajando, y muchos lo conocéis, en modificar el artículo 18 relativo a la interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados. Y dentro de esa revisión, con esta información que ofrezco en estas transparencias y en las siguientes, que no es exhaustiva y está sometida a cambios, lo que contemplamos es una redacción más ordenada para decir que la Administración General del Estado definirá una política de firma electrónica y de certificados que servirá de marco general, que se permitirán sistemas de firma con código seguro de verificación en los términos establecidos en la Ley 11, que las administraciones podrán acogerse a la política de firma de la AGE, que cuando haya unas circunstancias que lo justifiquen podrán elaborar su propia política de firma, que en su caso tendrá que estar basada en la norma técnica de interoperabilidad, y que esas políticas de firma que se aprueben pues habrán de ser comunicadas. El redactado incluye también en algún momento la participación de los órganos colegiados para que haya, digamos, una revisión que acote la complejidad que pueda introducirse. Además, hay una serie de cuestiones que estaban en el artículo 18 antiguo, pero las vamos ordenando en cuanto a permitir la validación de las firmas contra la política de firma indicada en la firma del documento electrónico, eso para las administraciones receptoras de documentos. Se habla de los perfiles comunes de campos de los certificados que posibilitarán la interoperabilidad, y en los procedimientos en los que se utilizan certificados y firmas, pues destacaría que hemos incluido la llamada para asegurar la dimensión temporal y cuidar especial atención a la necesidad de asegurar la longevidad de la firma, y que las políticas de firma que puedan desarrollarse pues incluirán la obligatoriedad del reconocimiento y admisión de los certificados reconocidos contenidos en la lista de confianza de los proveedores de los servicios de certificación publicada por el Minetur y que hemos citado anteriormente. Bien, en cuanto a la propia norma técnica de interoperabilidad de política de firma, bueno, pues hemos abierto un proceso de revisión internamente que ya daremos a conocer,
pero en el cual estamos teniendo en cuenta lo que está ocurriendo. Esa decisión, la 140, relativa al tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente, aprueba nuevas versiones de especificaciones técnicas de ETSI relativas a SADES, CADES, PADES, que aplican en transacciones en el ámbito de la Directiva de Servicios. Y además establece un plazo que es el de 31 de diciembre de 2014. Tenemos que ver qué impacto tiene esto. Tenemos que pensar a ver también, en su caso, qué ocurre con lo que es conforme a las especificaciones, vamos a decir, vigentes o anteriores, cómo articulamos, en su caso, algún mecanismo de transición. Tenemos que revisar el alineamiento de esta norma técnica con otras normas técnicas a la luz de cuestiones que nos van surgiendo en relación con el propio documento electrónico, en relación con el intercambio de asientos registrales y todos los procesos relativos a registro. Tenemos que ver también aspectos relativos a la firma de documentos de elevado tamaño y su cobertura jurídica, y este es un tema en el que estamos atendiendo consultas jurídico-técnicas que tienen una cierta dificultad. E incluso nos estamos preguntando si esta norma técnica debiera mantenerse como norma de política de firma electrónica de certificados o simplemente tratar de la política de firma, ¿no? Porque estamos, de alguna forma, también lanzando mensajes en el sentido de desaconsejar que proliferen políticas de firma electrónica. En cuanto a la evolución del Esquema Nacional de Seguridad, todo este entorno cambiante afectaría fundamentalmente a dos medidas, a la que he citado antes de OP-ACC5, mecanismos de autenticación, y a la de firma electrónica. En el tema de OP-ACC5, además de sanear el redactado y modular adecuadamente en los tres niveles la utilización de los factores, algo que se sabe, algo que se tiene, algo que se es, hemos hecho también una revisión en relación con el proyecto de reglamento de identidad electrónica y de servicios de confianza, que con la propuesta tal y cual la conocemos, que implica algunos ajustes necesarios, y en relación con la firma electrónica, además de sanear el redactado en cuanto a la finalidad de la firma y una serie de ajustes en el nivel medio, porque había, unos requisitos anteriormente que hemos considerado unos y otros excesivos y que nuestra intención es eliminarlo. Hay otros ajustes que estamos terminando de precisar en su redactado en cuanto a cómo introducimos aquí las referencias a sistemas de firma electrónica que son ampliamente utilizados y que están contemplados en la Ley 11/2007. Con esto termino. Muchas gracias y estoy a su disposición en cualquier momento para preguntas. Gracias, Miguel Ángel. Bien, con esta intervención termina el último bloque de intervenciones y ponencias de la primera sesión de la primera jornada de la 12ª jornada CERES. Muchas gracias a todos por su asistencia.